Capítulo segundo. Decir que Scrooge no se conmovió, o que su corazón no fue presa de terrible angustia al ver en el lugar del picaporte de la puerta el rostro de Marley, al que había muerto y enterrado, sería faltar a la verdad. Pero a pesar de sus sentimientos, empuñó la llave que había dejado dentro de la cerradura, la hizo girar vigorosamente, entró en su casa y encendió la vela. Ya dentro se detuvo. Se detuvo con cierta vacilación temerosa antes de cerrar la puerta, mirando detrás de ella, como si temiese ver, dentro del vestíbulo, la terrorífica melena de su socio. Mas no viendo nada en la puerta, aparte de los tornillos y engranajes, se sintió más tranquilo. Tonterías. ¿De qué tener miedo? Marley está muerto y bien muerto. Cerremos la puerta y vayamos a lo nuestro. Así. Se quitó la ropa de calle, se puso el largo camisón de dormir, el gorro, la bata, y se sentó luego ante el fuego para comer sus gachas. En verdad, aquel fuego era insignificante, nada en una noche tan cruel. Scrooge se arrimó a él e inclinó el cuerpo hacia adelante para aprovechar al máximo el poco calor que desprendía aquel puñado de combustible. El hogar de la chimenea era muy antiguo. Había sido construido por un mercader holandés hacía ya mucho tiempo, y todo él estaba embaldosado con mosaicos holandeses de exquisita factura que representaban escenas de las Sagradas Escrituras. Allí se veían a Caín y Abel, a las hijas del faraón, a la reina de Saba. Angélicos mensajeros descendían a través del aire sobre las nubes que parecían colchones de plumas. Allí estaban Abraham, Belsasar, apóstoles embarcando en bateas, centenares de figuras para distraer el pensamiento. Pero Scrooge, acabadas las gachas, al dejar resbalar su mirada sobre las archiconocidas losetas, vio que el rostro de Marley llegaba como la vara del profeta antiguo y lo esfumaba todo. El miedo le hizo retreparse en el asiento, pero el sentido común le hizo exclamar: ¡Paparruchas, tonterías, bobadas! Marley está muerto. Más tranquilo, reclinó la cabeza en el sillón y entonces sucedió que su mirada fue a pararse en una campanilla en desuso que pendía del techo y que por algún motivo ya olvidado comunicaba con el cuarto del último piso de la casa. Y mientras la estaba mirando, vio con asombro que la campanilla empezaba a moverse suavemente. Al principio se balanceó tan suavemente que apenas sonó, pero enseguida resonó con fuerza, y a su son se unieron las demás campanillas de la casa, unas 10 en total. El repiqueteo pudo durar 1 minuto, pero a Scrooge le pareció 1 hora. De pronto las campanillas enmudecieron a la vez, pero enseguida se produjo un ruido estridente que parecía salir de la parte baja de la casa. Era como si una persona arrastrase una pesada cadena sobre los toneles que el vinatero tenía en los sótanos. Lejos, la puerta de la bodega se abrió violentamente, dando un estampido. Y luego se oyó aquel ruido, cada vez más estrepitoso en los pisos bajos, después subiendo las escaleras y por último, dirigiéndose derechamente a la cerrada puerta de la habitación donde estaba Scrooge. No es nada, no suena nada, no quiero creerlo. Pero su faz se demudó, cuando sin pausa alguna el ruido atravesó la pesada puerta y entró en la habitación ante sus atónitos ojos. Al irrumpir en el cuarto aquel estrépito, la mortecina llama de la vela subió de impulso como diciendo: «¡Le conozco! Es el espectro de Marley». Y luego volvió a menguar.
y de pronto el ruido cesó. Sí, era Marley. El mismo Marley con su peluca de trenza, el familiar chaleco, el calzón corto y las botas altas con las borlas balanceándose, los faldones de su casaca y el cabello de su peluquín. La gruesa cadena que arrastraba le ceñía la cintura. Era larga y estaba hecha de cajas de caudales, llaves, candados, libros mayores de comercio, escrituras y pesadas escarcelas de acero. El cuerpo de Marley era transparente, de modo que, al mirarle Scrooge, podía ver los 2 botones traseros de su casaca. Scrooge, a pesar de todo, no creía en lo que estaban viendo sus ojos y luchaba contra la evidencia de sus sentidos. Ambos, hombre y fantasma, se quedaron mirando uno a otro con fijeza hasta que el hombre, cediendo a medias, habló cáustico y frío. Y bien, ¿qué quiere usted de mí? Mucho. Es la voz de Marley. Pero, ¿quién es usted? Pregunta mejor quién fui. ¿Quién es usted o quién fue usted? Da lo mismo. De todos modos, alguien muy atrevido para hablar en representación de una sombra. Yo fui en vida tu socio Jacobo Marley. Ya. ¿Puedes sentarte? Puedo. Hazlo, pues. Mira. No pensabas que pudiera hacerlo, ¿verdad? Creías que no al ver mi transparencia. Pero ya ves, me siento como tenía costumbre de sentarme en vida. Sí, ya veo. ¿No crees que soy yo, Scrooge? No lo creo. ¿Qué otra prueba más evidente puedes tener de mi realidad mejor que la de tus sentidos, mi querido socio? Ex-socio. No me basta porque cualquier nimiedad los afecta. Un ligero trastorno digestivo los falsea y tú puedes ser el efecto de un trozo de carne mal digerida o de una porción de mostaza, del cuajo, del queso, de una patata a medio cocer. Quien quiera que seas, procedes más de la cocina que de la tumba. Mira, ¿ves este mondadientes? Lo veo. Pero si no lo has mirado. Sin embargo, lo veo. Bueno, pues si me trago esto, me veré acosado el resto de mi vida por una legión de demonios, todos producto de mi enferma imaginación. ¡Paparruchas! ¡Te digo que paparruchas! El espíritu de Marley lanzó un grito espeluznante y agitó su cadena produciendo un ruido tan sombrío y aterrador que Scrooge se asió férreamente a su sillón para no caer desmayado. Pero su horror aumentó cuando el fantasma se quitó el vendaje que rodeaba su cabeza, aquel que el mismo Scrooge le puso un día para enterrarle, y dejó caer sobre el pecho su mandíbula inferior. Entonces Scrooge cayó de hinojos y juntó sus manos en actitud de súplica. ¡Oh, piedad! Piedad te pido, espantosa aparición, ¿por qué me atormentas? ¡Piedad! Hombre de mundanas ideas, ¿crees ahora en mí? Creo, ya no puedo dudar, pero ¿por qué los espíritus se pasean por la tierra y vienen a visitarme? A cada mortal le es exigible que su espíritu mora entre sus semejantes y viaja a lo largo y ancho de este mundo. Y si no lo hace en vida, está condenado a hacerlo después de muerto. Se le sentencia a vagar errante a través del mundo. ¡Ay, desgraciado de mí! Y presenciar cosas en las que no puede participar, aunque hubiese podido hacerlo en la tierra y alcanzar la felicidad. ¡Ay de mí que no lo hice! ¡Ay de mí! Estás encadenado. Dime por qué. Llevo la cadena que forjé en mi vida. Sí, Scrooge. La fui forjando eslabón a eslabón, pulgada a pulgada.
la ceñí por mi propia voluntad, y por mi propia voluntad cargué con ella. ¿Te extrañas tú de su rara estructura? Me aterra adivinar lo que significa. ¿Te gustaría saber el peso y la longitud de la recia cadena que tú mismo arrastras? Hace 7 Navidades, cuando yo te dejé en la vida, era tan pesada y larga como esta. Sí, la tuya y mi cadena eran iguales entonces. Desde aquel día has estado trabajando en ella y ahora es una cadena voluminosa, con doble volumen que la mía. Scrooge temblaba a más no poder. Ahora, al oír aquellas terribles palabras, miró a su alrededor, por el suelo, temiendo encontrarse rodeado de 50 o 60 brazas de cable de acero. Pero no vio nada. No busques tu cadena, Scrooge. Es invisible aún. Hasta que mueras lo será. Entonces, como la mía, rodeará tu cintura y la arrastrarás eternamente. Jacobo, mi viejo amigo Jacobo Marley, dime alguna palabra de consuelo, te lo ruego. No puedo decirte ninguna, Scrooge. Las palabras de consuelo proceden de otras regiones y se prodigan por medio de otros ministros a hombres de distinta condición que la tuya. Debes ser Scrooge. No puedo darte consuelo ni decirte siquiera todo cuanto llevo dentro. Muy pocas palabras más me son permitidas. Para mí no hay descanso. No puedo detenerme ni permanecer en parte alguna mucho tiempo. Mi espíritu jamás abandonó las 4 paredes de nuestro despacho. Óyelo bien. En mi vida, mi espíritu no salió nunca de los estrechos límites de nuestro sórdido despacho. Y ahora me aguardan muy largas, muy fatigosas jornadas. Debes haberlo tomado con mucha calma, Jacobo. Con mucha calma. 7 años muerto y siempre bajando. Siempre. ¿Viajas muy deprisa, Marley? En alas del viento. Debes haber recorrido grandes distancias en 7 años. Mísero cautivo, maniatado y doblemente encadenado. Ignoras que han de transcurrir en la eternidad siglos de incesante labor por parte de las criaturas inmortales aquí en la tierra antes de que realicen por completo todo el bien de que son capaces. ¿No sabes que para cualquier espíritu cristiano que practique el bien en su limitada atmósfera, sea la que sea, resultará siempre su vida mortal demasiado breve para las extensas posibilidades que tiene de ser útil a los demás? Ignorar que ningún remordimiento puede enmendar una ocasión irreparablemente perdida de hacer el bien. Y así fui, Scrooge. Así fui yo. Sí, siempre fuiste un excelente hombre de negocios, Jacobo Marley. Negocios. La humanidad era mi negocio. El bienestar común era mi negocio. La caridad, la compasión, la indulgencia y la benevolencia, todo eso era mi negocio. Las operaciones de mi comercio solo eran una gota de agua en el inmenso océano de mi verdadero negocio. Y ahora, por olvidarlo, por desaprovechar las ocasiones, estas cadenas. En esta época del año que gira como una rueda, es cuando nosotros, los espíritus errantes, sufrimos más.
¿Por qué pasé entre mis semejantes con los ojos fijos en el suelo y nunca los alcé hacia aquella bendita estrella que condujo a los Reyes Magos hasta una pobre morada? ¿Acaso no había hogares humildes donde su luz hubiera podido conducirme a mí? ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Jacobo, te lo ruego, no te lamentes así. Tiemblan mis pobres carnes al escucharte. Pues óyeme bien. Mi plazo está ya próximo a expirar. No puedo seguir aquí. Escucha. Escucho, pero te lo ruego, no seas severo conmigo. Y por favor, Marley, deja la retórica. No me está permitido revelarte por qué aparezco ante ti así, en forma pseudocorpórea. He de decirte que durante días y días y días he permanecido invisible a tu lado. Cáspita, Marley, preferiría que no me lo hubieras dicho. El estar a tu lado así, invisible, forma parte y nada grata, por cierto, de mi penitencia. Pero esta noche me ves porque vengo a avisarte de que aún te queda una oportunidad y una esperanza de librarte de mi sino. Y he de procurar que aproveches esta esperanza en ser, porque tal vez esta buena obra alivie mi destino. Sí, siempre fuiste muy buen amigo mío, Marley. Gracias, te lo agradezco mucho. Dime, ¿cuál es esa oportunidad, esa esperanza? Te visitarán 3 espíritus. Esa es la oportunidad y la esperanza que has mencionado, Jacobo. Sí, esa es. Me parece, sí. Creo que prefiero no aprovechar esa esperanza, Marley. Sin sus visitas no puedes tener ninguna esperanza de evitar la senda que sigo yo. Ya te digo, serán 3 visitas, 3 espíritus. Al primero, espéralo mañana cuando suene la 1. ¿No podrían visitarme los 3 juntos, Jacobo, y así acabar de una vez? Al segundo espíritu, aguárdalo a la noche siguiente, a la misma hora. Al tercero, a la otra noche, cuando la última campanada de las 12 haya cesado de vibrar. Eso es todo, Ebenezer Scrooge. No esperes volver a verme y procura, por tu propia salvación, recordar bien lo que ha pasado esta noche entre nosotros. En cuanto terminó de pronunciar estas palabras, el fantasma de Marley recogió su pañuelo de la mesa y se lo ató alrededor de la cabeza, sujetándose la mandíbula como lo llevaba cuando apareció. Scrooge se dio cuenta de esto por el crujido que hicieron los dientes del espectro cuando entrechocaron las mandíbulas. Y aventurándose entonces a levantar la vista, encontró a su sobrenatural visitante de pie ante él, con la cadena enrollada en sus brazos. Luego la aparición se fue retirando, andando de espaldas. A cada paso que daba, la ventana se iba abriendo poco a poco con el chirrido, un chirrido terrible, de modo que cuando Marley llegó junto a ella, estaba abierta de par en par. Entonces, desde allí, de espaldas a la ventana abierta, el espíritu hizo señas a Scrooge para que se acercase. ¿Que vaya? ¿Me llamas? ¿Tengo que ir ahí? Está bien. No quiero que pienses que soy un cobarde, Marley. Allá voy. Detente. No des un solo paso más. Obedezco. Escucha. ¿No oyes? No oigo nada, absolutamente. Scrooge permaneció parado, lleno de temor, escuchando un confuso sonido en el aire exterior que se acercaba poco a poco.
Luego fueron incoherentes murmullos de lamentación. Luego, palabras dichas por una muchedumbre apesadumbrada y culpable que se reconocía como tal. El espectro, tras de escuchar breves momentos aquellas voces, se unió a ellas. Miserable de mí, pecador de mí, adiós, Scrooge, adiós. Unió su voz a la de aquel plañidero canto fúnebre. Se cernió entre las sombras, formando parte de una multitud sonora pero invisible, y desapareció en la helada y profunda oscuridad de la noche. La noche parecía estar llena de fantasmas que vagaban de acá para allá, gimiendo lúgubremente. Todos iban cargados de cadenas, como el espectro de Marley. A muchos de ellos, en vida, los había conocido personalmente Scrooge, y en medio de su terror, así lo observó. ¡Oh, Durhan! Pero si eres tú, con esa enorme caja de caudales atada al tobillo. ¿Por qué lloras? ¿Por qué? Es que no lo ves, Scrooge. Mira allá abajo. ¿No ves aquella mujer, aquella desventurada que lleva un niño en brazos y que se muere de frío en el quicio de una puerta? La veo, pero no comprendo tu llanto. Es que no puedo ayudarla, ¿comprendes? Ahora no puedo ayudarla. Cuando estaba ahí abajo y vivía, pude hacerlo y no lo hice. No sentía compasión. Y ahora que lo siento, no puedo ayudarla. Infeliz de mí, no puedo ayudarla. Es evidente que toda la desgracia del pobre Durhan consiste en que desearía y no puede intervenir en los asuntos humanos. Si aquellos seres se desvanecían en la niebla, o si la niebla los envolvía a ellos, es cosa que no puede decirse. Pero ellos y sus voces se desvanecieron a la vez, y la noche quedó silenciosa, más o menos como estaba cuando Scrooge volvió a su casa una hora antes. Scrooge cerró la ventana, examinó la puerta por la que Marley había penetrado. Estaba cerrada con doble vuelta de llave, como lo había hecho con sus propias manos, y los cerrojos tal y como los había dejado. He debido quedarme dormido y he soñado todo esto. Fantasmas. Paparruchas. Hablaba Scrooge como queriéndose dar ánimos a sí mismo. Pero de pronto dejó de hablar, mirando temeroso a su alrededor. Más tarde, sintiendo un cansancio infinito, ya fuera por la emoción que había sufrido, por las fatigas del día, por su involuntaria mirada al mundo del más allá, por la nebulosa conversación con Marley, o por lo avanzado de la hora, cuando sonaban las 2 en el reloj de la torre, Scrooge se fue derecho a la cama, sin desnudarse siquiera, y al instante se durmió. Cuando despertó Scrooge, reinaba tal oscuridad que al asomarse desde la cama apenas halló diferencia entre el cristal de la ventana y las opacas paredes de su habitación. Estaba esforzándose en vano por penetrar en la oscuridad con sus ojos de hurón, cuando el viejo reloj sonó de nuevo, dando los 4:15. Así que prestó atención para saber qué hora daba. Con gran sorpresa suya, que esperaba todo lo más oír sonar las 3 o las 4, siguió de las 6 a las 7, de las 7 a las 8, y así, una campanada tras otra, hasta las 12. Las 12. Imposible. Eran las 2 cuando me metí en la cama.
Ese reloj anda mal. Algún carámbano ha debido caer dentro de la maquinaria. Las 12. Veamos mi reloj. Pues sí, son las 12. No lo entiendo, no logro entenderlo. Eran las 2, son las 12, bueno, las 12 y casi 10 minutos. Y respecto a Marley, ay, Marley, pienso y llego a la conclusión de que todo ha sido un sueño. Pero él era real. Me habló, me dijo todas esas cosas terribles. No sé. ¿Habrá sido un sueño o no? Y permaneció en esta disposición de ánimo hasta que se inició el campaneo del primer cuarto de las 12. Entonces recordó. Las 12:15. Y Marley me habló de una visita, la primera de las 3 que tengo que recibir, que debe llegar cuando el reloj dé la 1. Bien, permanecerá despierto por lo menos hasta que pase la hora. Es lo menos que puedo hacer para aclarar todo esto y para ver si es verdad eso de que mis visitas pueden indicarme el camino del cielo, El cuarto de hora que separaba los 15 minutos de los 30 se le hizo a Scrooge tan largo que llegó a creer que había caído en algún sopor inconsciente, olvidándose del reloj. Por fin, a sus atentos oídos, llegó el campaneo del reloj. Vaya, ya sonó. Las 12:30. Y se quedó vigilante, atento y temeroso. Verdaderamente temeroso, 15 minutos más. Más minutos. Más temor según pasaba el tiempo, y un sentimiento de garganta apretada, de ojos desorbitados, de temor, de terror, hasta que al fin la hora esperada llegó. Din, dan, din, dan. No hay duda. Espero que el tiempo no me haga ahora otra jugada. Din, dan, din, dan. La 1. La hora prometida para la visita anunciada. ¿Vendrá? No vendrá. Me ahogo. ¿Qué es lo que va a pasar? Como eco aquellas palabras, el dormitorio resplandeció iluminado por una luz intensa, y las cortinas de la cama se descorrieron bruscamente, guiadas por manos invisibles. Sí, las cortinas de la cama habían sido descorridas, y no las que cubrían la parte de los pies o de la cabecera, no, sino la de los lados. Al descorrerse, Scrooge, sobresaltado, se incorporó encontrándose cara a cara con el visitante sobrenatural, encontrándose tan cerca de él como está mi voz en tu oído, oyente amigo, como está mi espíritu del tuyo. Así. Escucharon ustedes el capítulo correspondiente al día de hoy de Cuentos de Navidad, de Charles Dickens, en adaptación para la radio de Margaret Roy. Esta serie ha sido interpretada por Francisco Valladares, José Luis Heredia y la compañía de actores de la emisora. Efectos especiales, Bernardo Mingo y Cristiana Mick. Control y registro de sonido, Francisco Molina. Montaje musical, Gonzalo Corella. Dirección y realización, Ángel Vilches Criado.